Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva entrega de Libre Expresión, este programa que hemos preparado para ustedes para llevarle las voces de diversos protagonistas de la región, y hoy nos vamos a ir un poquito para un lado que no hemos explorado, a una línea que no hemos explorado y que está relacionada con el arte. Por eso hoy tengo el orgullo de presentarles a una artista excepcional, nacida en Zúbel, de padre y madre artistas también ligados a la música y a la pintura. Estoy hablando de Liliana Sepúlveda Rosales, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Libre Expresión. Gracias a ustedes por la invitación a este programa y contenta porque el arte tiene mucho que ver con la expresión, así que para que conversemos. Exactamente, Lili, justamente bueno, el concepto con el que denominamos este programa, la libre expresión, está súper relacionada al arte, y justamente a poder volcar todo aquello que nos libera, la libre expresión, en este caso ligado a la pintura. ¿Coincidís con este concepto? Sí, y también coincido que todos somos artistas, todos podemos expresarnos, solamente creo que la diferencia está en la forma de vida, en que una opción, pero libertad para expresarnos y para el arte, qué rico que exista. Bien, hoy Libre Expresión dedica a esto, al arte. Lili, quiero hablar un poquito de tu vida, de tu crecimiento. Vos naciste en Zúbel, en el entorno de las montañas, sí, pero también en una familia ligada absolutamente al arte. Tu padre es profesor y violinista, y tu madre, Dinora Rosales, artista plástica también. ¿Cómo fue ese crecimiento en ese entorno? Fue muy acogedor, porque el hecho de estar durmiendo y despertarse con la serenata de Mozart o con los estudios de mi papá, con las miradas, las puestas de soles que nos invitaba mi mamá, y también verla pintar. Y todo lo que nos rodeaba era arte, era una cocina, a leña incluso, pero nos faltaban los cuadros, nos faltaban todas las pinturas que ponía mi mamá de diferentes autores, pintores. Y también ella me enseñaba, por ejemplo, me decía, y tenía una enciclopedia que se llamaba Arte Rama, y me sentaba al lado de ella y me iba enseñando hoja por hoja los pintores y los estilos. Así que fue como muy estimulante. Ahí fue iniciando este aprendizaje y esta ligazón que te constituye también como persona. Me imagino por ahí cómo era en la asistencia a la escuela, por ejemplo, y compartir esta faceta artística con tus compañeros, compañeras. Sí, me acuerdo que mi primer examen se llamaba Parvulito. Fue una comisión bien importante ya, que fue como tipo alcalde, que se llamaba el jefe de campamento, y yo tuve que recitar. Y ese fue el examen que representé a todo el curso, recitaba en los escenarios, siempre estaba en coro, en clases de ballet. Y entonces yo creo que también eso fue para mí natural, de estar participando. A lo mejor los profesores veían esta niñita que podía hacerlo, así es que aparte del colegio fue el estímulo de mi mamá y mi papá, porque por ejemplo mi papá nos enseñaba poesía. Me acuerdo de mi primera poesía fue a Margarita de Baile de Rubén Darío, y me pasó 500 pesos. 500 escudos. Entonces siempre estar ahí estimulándonos o llegándonos regalos de libros. Cada uno tenía su biblioteca, teníamos piano, y siempre este entorno que nos rodeó. Una familia que crece en este entorno del arte, obviamente tiene una sensibilidad especial. Tus hermanos también están ligados, sí, al arte, obviamente por haber crecido en ese entorno, y también esto de vincularlo con la naturaleza que los rodeaba en este crecimiento en la niñez. Y eso se ve también muy, muy plasmado, bueno, tanto en las obras de tu madre como en las tuyas también. ¿Cómo definís esa relación con la naturaleza también? Sabes que
yo me acuerdo de que la montaña era demasiado impresionante. Y es más, mi papá tenía unos lentes de larga vista, que yo como era la menor llegaba más temprano, entonces una de mis entretenciones era tomar los lentes y ver más de cerca la roca. Entonces era como demasiado. Entonces, estar viendo ahí esa porosidad, esa textura de la roca. Entonces yo creo que fue como una impresión, una impronta que me ha acompañado siempre. Y los viajes en el tren, que se demoraban alrededor de 5 a 6 horas, era puro mirar, por lo menos la mitad del camino, estas rocosidades, estos abismos, entonces lleno de curvas, y a veces soñaba hasta la hora con ese viaje. Entonces yo creo que podría ser como muy impresionante. Exacto. Vamos a hablar un poquito más adelante en la entrevista de tus obras ligadas a la naturaleza, pero en este recorrido por lo que es el crecimiento, la infancia, vos has señalado, y por eso quiero pedirte permiso para definirte como un artista de barro, en esto de los juegos, ligados directamente a la tierra, al agua, al barro, a crear, a sentir en las manos, a tener esa sensibilidad que fuiste también pudiendo llevar a tus diversas obras. Sí, yo tengo una pintura que se llama Regazo, y justamente es la montaña. Es como el hogar, es el hogar que te acoge, que te presta toda esa tibieza y a pesar de la nieve, como que la tierra es una cuna. Y siempre me acompañó, sobre todo en la parte Taxto también, porque nuestros juegos eran justamente con el barro, y estar haciendo moldes de tortas, de cocada, y creerse el cuento de que uno estaba en esa tarea, pues, claro. Y mi hermana era mi compañera de juego, otra amiguita de por ahí cerca. Así que era fascinante jugar con el barro. También jugar con la nieve. Entonces, esto de tener este material en la mano. Va transcurriendo el tiempo, vas creciendo, y llega la hora de quizá definirse profesionalmente. En primera instancia, no te lanzaste a la línea del arte plástico, a la pintura, sí a otras facetas artísticas. Cuando salís del colegio y tenés que empezar a estudiar y definirte profesionalmente, ¿hacia dónde vas? Hacia la música. Y yo no sé si influyó, por ejemplo, mi hermano Pedro, que es profesor de arte también y un gran pintor. Él de chico estuvo en la Escuela Experimental Artística. Después pasó ya a la universidad a estudiar arte, arquitectura especialmente. Entonces quizás yo como que me postergué, como que ya quedaba la otra opción de la música. Y aparte que mi mamá, por tener mi mamá pintora, era como que también lo llenaba todo. Entonces me demoré un poquito en definirme y en decidirme. Pero eso no quita de que igual en mi juego yo pintaba mucho y dibujaba mucho también. ¿Siempre quizá en lienzo o interviniendo otro tipo de objetos? Me gustaba trabajar con papel y témpera. Y a veces también mi mamá me prestaba algunos materiales, porque yo era como la compañera de mi mamá, como era la hija menor. Entonces quizás mi mamá no fue tan de piel, pero es como esa cercanía que yo la sentía mucho en su energía. Siempre cuando tenía que realizar pruebas o preparar clases o estar pintando, entonces yo recogí, absorbí mucho de ella. Y a veces tenía que ir al colegio a preparar un mural y me pasaba pintura y yo en ese ratito estaba pintando. Entonces directamente ella me instó, me estimuló, pero me costó a mí darme cuenta de decir esto. Había una necesidad que yo no me daba cuenta. Exacto. En ese tiempo, en ese lapso, hasta que te diste cuenta, y lo vamos a tocar, estuviste relacionada con estudios en pedagogía del arte, a la música, como decís, y ligado también a la enseñanza. Sí, estuve trabajando hartos años de profesora de educación musical. Y hasta que después descubrí el teatro y me dediqué 100% al teatro, y justo vinieron muchos proyectos Fondar, gira, así que dejé de hacer clases así como bien organizada
y ahí descubro la pintura. Ahí ¿Cómo ya... fue ese momento? Porque es quizá difícil o difícilmente establecido culturalmente tener cierta edad y cambiar el rumbo profesional. Vos siempre ligada al arte, obviamente, entonces quizá el giro o la vuelta no era tan juzgable, por así decirlo, porque giraste hacia lo plástico, la pintura, algo que te conformaba. Pero fue en una edad clave también. Contanos un poquito. Sí, fue pasado los 40, yo diría casi 45 en adelante. Estaba yo en un conflicto existencial, a pesar de que estaba conforme con lo que estaba haciendo, pero había como que algo me faltaba. Y le digo a mi mamá, mamá, tú que me tuviste, ¿quién soy yo? Y me dice, tú eres una creadora. Pero igual estaba como la definición, faltaba lo exacto. Y ahí estaba mi hermana en esta conversación y me dice, oye, a lo mejor tú eres pintora. Mi hermana es muy intuitiva, entonces a lo mejor también captó todo esto y fue la clave, así como la respuesta que andaba buscando, y de ahí en adelante empiezo a pintar. Es como que tuve el permiso para hacerlo. Exacto. Hay varias cosas para desmenuzar en esto que nos acabas de contar. Una, ¿cómo te cambió ese sentirte a vos misma? Porque es estabas hablando de un descubrirte, de un buscarte a vos misma en tu esencia. ¿Y cómo te hace cambiar esa como una revelación que te hacen tu madre y tu hermana? Mira, justo Pedro, mi hermano, me invitó a participar en un proyecto colectivo y yo ahí como que fue mi primer cuadro, me acuerdo que mi mamá lo vio y me dijo, un 7. Entonces mi mamá me dio el título porque incluso le dije, mamá, quiero estudiar arte. Y me dice, ¿para qué? Si lo tienes todo. Y me dijo, y lo mejor, lo más que tiene, lo más valioso es que tienes talento. O sea, no me dijo, tienes el talento y un estilo. Entonces eso yo creo que fue como muy familiar esta confianza que me dieron y empecé de ahí en adelante a pintar. Bien, quiero hacer un paréntesis acá y un poco abordar este redescubrimiento a la edad en la que lo hiciste y por ahí también llevar el mensaje a las personas en el ámbito que sea, no necesariamente el artístico, sino uno por ahí cuando sale del colegio tiene sus inclinaciones y dice voy a hacer esto, porque tiene esa pasión y está definido, pero muchas veces no. Y es como bien definías una búsqueda constante. Entonces, también dar el espaldarazo en eso de que no hay tiempo, no necesariamente tiene que ser a los 18, ni a los 25, ni a los 30, ni a los 40 o quizás a los 60. No hay edad para concretar esa búsqueda y sentirse dueño de uno mismo, ¿no? En lo que quiere hacer en este tiempito que pasamos por la tierra. Claro, porque la vida siempre nos está brindando posibilidades y cuando uno coincide plenamente, así como, esto. Porque muchas veces tú dices, claro, uno sale del colegio pero estamos desorientados. Y es difícil a esa edad conocerse plenamente en su vocación, en lo que va a dedicar la vida todos los días de la vida, como dicen, casarse con una mujer, estar siempre enamorado, claro, o con un hombre. Entonces, ¿cómo mantienes tú esas chispas claro, que no se apague? O quizá en ese momento sí está definido, pero más adelante puede cambiar y está bien descubriendo, cambiar. sí, claro. Sí, vas descubriendo, pero yo creo que lo mío era muy fuerte, porque a pesar de todo lo que me gustaba en las otras áreas y las actividades que hacía, era una necesidad, era como ya, y como de respirar, así, esto, por fin lo encontré. Y sabes tú que yo todos los días lo agradezco, porque es una felicidad muy grande, es como que uno sintoniza, está en armonía y estás como en una comunicación de ti misma, así que te vuelve a renovar. Y cuando empecé a pintar, yo me acuerdo que apagaba la luz cuando ya me quedaba pintando hasta tarde y de repente en medio de la noche prendía y miraba el cuadro. Y era una fascinación, así como la felicidad de encontrarse a sí misma también, con tu naturaleza.
Exacto. Decías recién que en esta exposición, en esta creación con tu hermano y también en los conceptos que te ofrecía tu madre, ya tenías una línea definida en cuanto a lo artístico. ¿Cómo definís esa línea? ¿Cuál es tu encaje artístico? Yo creo que ha sido como que he ido evolucionando, sí, evolucionando, porque yo encuentro que estoy pintando mucho mejor, porque uno es como salir naturalmente, muy espontáneamente, pero ya lo otro es ir adquiriendo más técnica, más oficio también, porque de ahí para adelante no he dejado de pintar. Entonces también voy notando y que hay una soltura, hay más confianza, hay más dominio, más eso. Entonces, en cuanto a estilo, empecé un poco más atemorizada, más apretada, pero ya después es como mucho más con libertad. En este sentido, y decías que tu mamá dijo, ya lo tenés todo incorporado, no hace falta que te formes estudiando, yendo a la academia para incorporar otros tipos de conceptos, pero de todas maneras, sí, quizás no oficialmente, pero sí incorporar también conceptos de otros artistas, sí, conceptos claro. Justamente académicos. Y mucha teoría del color también, porque de 3 colores haces los colores, todos los colores. Entonces, es cómo se logra eso. Y estudiar este color con este, y todo lo que es la teoría del color, por los primarios, secundarios, complementarios, los análogos, y todo es como muy rico porque es como infinito, así lo veo yo. Y poder lograr ese color que uno quiere. Claro, es muy importante y hay que subrayar esta cuestión que uno trae espiritualmente adentro, que puede explotar quizá en un lienzo o en cualquier otro material, pero también como el conocimiento, como acabas de decir, el color también define el propio estilo, es lo que acabas de decir. Podemos ver en tus obras una abundancia del color, el color sincretizado de una manera, bueno, que al menos de mi parte es muy admirable, llega espiritualmente de una manera muy especial. Claro, bueno, yo creo que ahí, mira, humildemente, yo creo que ahí hay un talento, como todas las personas tenemos eso extraordinario. Exacto. Es como la matemática. Que tú aprendes a hacer operaciones y empiezas como que nunca es como lo abstracto también, que cada vez crece y es como que está, como te dije, infinito, casi infinito. Entonces hay con la técnica está la parte intuitiva, pero se complementa y se enriquece mucho más sabiendo lo que está haciendo uno. Exactamente, se complementa para llegar a esa evolución que mencionabas recién, de ir creciendo en cómo explayarse sobre el lienzo. Y en ese sentido también quiero preguntarte a tu mano, tu cabeza, tu espíritu, ¿qué elementos prefiere para plasmar la obra? Quizá témperas mencionabas recién cuando eras más chica, acrílicos, con qué tipo de pinceles, qué tipo de material pintar, ¿cómo fuiste también evolucionando en eso? Bueno, está como directamente proporcional, porque eso que te decía, hay una pintura como más encerrada, un pincel más chiquitito. Incluso el formato es más chiquitito, más como relacionado con el atrevimiento. Y con el trazo también. Entonces, cuando ya te vas liberando, hasta a lo mejor puedes hacerlo con los gestos y con los brazos, con brocha, con más soltura. Pero ahora yo me he dado cuenta que he ido cambiando en el formato y en el pincel, ¿ya? Como mucho, y la pincelada incluso más fluida, más suelta. Y yo trabajé muchos años haciendo aritos en pequeño formato. Y ahí me acomodaba muy bien el pincel finito porque estaba siempre dando las formitas y acomodando este pequeño formato. Pero yo dejé de hacer aro y dije, ya, yo me libero. Ahora sí que me puedo expresar y creo que lo voy a hacer cada vez más.
porque también es todo un proceso. Claro, es un poco la línea conductora de todo esto que estamos conversando del proceso, no necesariamente de ir de un punto A a B previamente establecido, sino de la experimentación. Claro, como una liberación, un atrevimiento, un desbordarse, no sé, pues, o sea, ojalá llegara a eso, porque vemos nosotros en Picasso, de que yo vi una exposición de toros, ¿no? Que como bien famoso con sus toros, y al final termina haciendo el gesto con la colita. Pero tú ves todo lo anterior, entonces es como, ¿cómo es llegar a eso? Porque no es llegar y hacer el movimiento de la cola, sino que tú ves lo otro, y esa es la maestría. Entonces es como llegar a una vez, ya después ya como que hay cosas que sobran, como esa síntesis también. Lili, ¿qué has pintado sobre lienzos, pero también, bueno, en estos aritos que decías, también en piedra? Sí. Has intervenido todo tipo de materiales porque también sentís un llamado a que el color, la pintura tiene que expresarse ahí también. También influencias, por ejemplo, de algún viaje a México. También, también. Ahí yo me maravillé con toda la cerámica, con todos esos trabajos por ejemplo, eso mismo que hacen con la celulosa y la maestría que tienen ellos con la fineza. Entonces también me influyó, porque uno se sube a un ascensor y todo lleno de colores por todas partes, es una maravilla. También yo creo que fue una pequeña influencia ahí. Exacto, y la importancia de la textura. Tenés obras también con mezcla con lanas, con otro tipo de materiales, con recuerdo semillitas de zapallo quizá, todo eso intervenido y haciendo una creación con botones. Bueno, contanos. Claro. Es que mira, yo creo que también depende de los estados de ánimo, porque mi hijo me ayudó a descubrir, cuando falleció mi papá, yo sufrí un duelo bastante grande, que me acerqué a las lanas, pero no fue, voy a tejer o voy a tener contacto con las lanas. Llegaron a mí y esta caricia, se puede decir, esta calidez, yo empecé a trabajar con lana. Y fue un tiempo que no me di cuenta cuando paré, pero era maravilloso. Y después empecé a descubrir todo lo que es el reciclaje y todo también intervenido. Entonces lo pintaba, pasaba por mis colores y después ya formé un collage y así. Fue como, yo creo que tiene que ver también con lo que llega más cercano a uno, eso mismo del reciclaje. Yo dije, ya lo voy a hacer de esta manera. Está muy presente lo sensorial en esto. Sí. Lo sensorial, digamos, desde el sentir en la piel, pero también en lo sensorial interno. Claro, sí. Como que te hablan los materiales. Sí, hay una comunicación ahí. Y es muy importante. Y también lo relacionaba con esto que contabas recién de cómo te define tu mamá como creadora, y voy a reconceptualizarte porque te definía como artista de barro y trayendo a tu madre sos creadora de barro. Una creadora totalmente compenetrada con las sensaciones. Sí, tiene mucho que ver con eso. Sentir, como te decía, es el material, es como parte tuya también, que estás ahí como el barro, ahí dándole la forma. En esas sensaciones de niña traspasadas quizá, y también está bueno esto de no dejar de sentir como uno sentía en la niñez, donde uno es mucho más libre y puede expresar mucho más libremente. Entonces, resguardar eso y poder tenerlo todavía como adulto y llevarlo a una obra de arte, una obra artística, también es súper importante. Y sobre todo yo encuentro en la plástica, porque todo lo que significan los materiales, los lápices, los formatos, los tipos de papel, los grosores, todo eso tiene mucha comunicación con lo que estamos hablando. Es como que tú tiene que ser parte tuya. Y ahí es donde acomodan mejores materiales. En este caso, a mí, quizás de la misma témpera, pasé al acrílico y me quedé con el acrílico, me encanta. ¿Por qué lo preferís al acrílico? Porque creo que tengo más dominio, porque cuando he probado el óleo es como que está del aceite, como que no es lo mismo que el agua, que incluso hasta yo le puedo echar agua, resbalo el pincel, entonces hay otra comunicación. Bueno,
este sincretismo que se va dando entre los elementos, la mano, la inspiración, y de eso te quiero preguntar, de la inspiración. ¿Cuáles son esos motivos que te hacen sentir un calor especial y que van a la obra, que van a explayarse la obra? Yo, así como bien resumido, yo creo que es el contacto de ir armando colores. Esta infinitud que te digo yo, porque tú mira la misma piel, no es un puro color, vas viendo que tiene un verdecito, tiene un celestito, un rosado. Entonces, esa maravilla a mí yo creo que me atrae el color. Porque hay gente que se fascina con el dibujo, con el realismo, estar ahí dando cada detalle. Yo lo mío es esto de estar armando un color nuevo, Y bien ligado a la representación de la sociedad, del entorno, quizás de personas, de casas, de figuras. Es así como sentís que tenés que nace esa inspiración ligado al entorno social. También. ¿O es más íntimo? No, también está ligado, porque fíjate que cuando yo, como te contaba, llegaba de las primeras a la casa, incluso a veces mi hermano no llegaba porque tenían que irse internados afuera de Suel. Esa soledad yo la llenaba con la pintura. Entonces me acuerdo que pintaba mi entorno. Pintaba cuando estábamos en el carro, porque era como diferente la vida. Uno iba al carro a comprar la verdura. Entonces la gente se ponía en fila, a veces en la misma escalera y en la fila, y con las bolsas. Entonces yo tenía temas muy de Suel. Y es más, me acuerdo que una vez pinté toda como una exposición de cuadros de Suel, que todo partió porque yo me metí mi mamá le llamaba caballete, tenía su caballete puesto ahí y estaba en clase, y cuando yo llegué empecé a pintar. Y ella se dio cuenta inmediatamente y ahí le dijo a mi papá, pues entonces me prohibieron meterme otra vez en una pintura de mi mamá. Pero como estaba esta necesidad, yo empecé a hacer por mi cuenta cuadros de Suel, de la montaña, de las casas y de escenas de Suel, y los tenía escondidos. Y mi mamá un día se asoma por la ventana porque había como un patiecito ahí en un rincón y dice qué lindo, y me manda a buscarlos y quedaron ahí como bien dignificados en la casa. Exactamente, ahí y eso es como cuando surge ese reconocimiento de papá, de mamá, decir lo que has hecho es maravilloso. Es un impulso grandísimo, ¿no? Y a pesar de todo yo no dije por aquí va. Entonces después me acuerdo que me gané un proyecto FNDR de pintar una serie que se llama Suel, Ciudad en Sueños, para que quedara esta memoria, porque fue muy impactante toda esta demolición y en el fondo como un exilio también que hemos vivido los subelinos. Y ahí son 1,30 por 90 m, son cuadros bastante grandecitos, donde esta niña va contando la historia, las vivencias de Suel desde esa mirada, porque yo no tengo otra realidad, cada uno tiene sus propias vivencias, y ahí cuenta los juegos, las costumbres, los oficios, parte del paisaje, y ahí otra vez está Suel. Y también voy a aprovechar de contarte, María Cristina, tengo un cuento de Suel ilustrado, que se llama Lili de la Montaña. Y ahí también cuento uno de los por qué la gente tuvo que trasladarse a vivir acá a Rancagua. Entonces, nuevamente lo que hablamos de la montaña, toda esta impresión que me causó y la forma de vida, yo creo que así, pero guardando las proporciones, como Hernán Rivera Letelier, que habla de su pampa, de su desierto, es muy marcador esta realidad que vivimos nosotros en la montaña. Bien, ahí como las propias vivencias y esta ligazón a los sentimientos que afloran en la parte artística provoca como una sensación de satisfacción, poder darle lugar a esto, a lo que nos convoca desde lo interno, pero también a las vivencias que son comunes quizás con gente que no conocemos, o la transmisión de historias que pasaron hacia nuevas generaciones, porque no, claro, a través del arte. Y ha sido bastante valioso, fíjate, porque yo nunca me imaginé, me llaman de las municipalidades, sobre todo para el Día del Patrimonio, donde cuento la historia, donde hacemos el recorrido cuadro por cuadro, o cuento el cuento a niños. Entonces también
es como un aporte. Y quién mejor que las personas que vivimos ahí de poder contar la historia o de dejar algo que no muera, que esté reflejado y se pueda ver fácilmente. Exacto. Y en este mismo contacto comunitario, en este contacto con el entorno social, también has tenido un rol o una tarea muy importante con el trabajo con la mujer. Has sido tallerista en Prodemu y en algunos otros municipios. ¿Cómo has desarrollado esto a través de lo que sos como artista? Bueno, de partida porque soy mujer, ¿no es cierto? Yo creo que cualquier mujer puede hablarle a otra mujer, sobre todo transmisión de experiencias y sobre todo que si uno tiene un conocimiento, entregarlo a través de eso. Entonces, generalmente la mujer dice, no, yo no puedo, no, yo no me atrevo, no, yo no sé. Y se repite, se repite mucho eso. Entonces yo le llamo el ganarse a sí misma. Estás aquí, pero aunque sea 1 milímetro que avance, ya te ganaste a ti misma y estás avanzando. Entonces el arte es una herramienta de autoconocimiento y también un desafío para superarse, porque ahí tú te enfrentas a tus miedos, a tus emociones, a tus sentimientos. Entonces es tan complejo y tan completo y tan profundo que eso es lo que me gusta. Y entonces yo le digo, sí, tú puedes. Sí, tú puedes. Y eso, ese proceso de que la mujer puede, eso es lo más fascinante, porque yo creo que es como cuando uno pone una varita y las demás personas hacen toda la magia y después dicen, oye, esto lo hice yo nunca imaginé que era capaz de esto. Y así lo aplicamos en diferentes cosas, en arpillera, en canciones, en teatro, en bailes, y es muy bonito porque la mujer como que lo que te digo, se desconoce todas sus capacidades, su potencial que puede sacar afuera. En esto que contás, hay una barrera o un bloqueo cultural que atraviesa prácticamente la historia de la humanidad en cuanto a esta disminución de la figura de la mujer, pero que afortunadamente en el último tiempo, con todas estas corrientes feministas de reivindicación de derechos, está tomando una fuerza importante, pero tener esta posibilidad de trabajar como lo haces, con estos talleres, con la sensibilidad que proporciona el arte y todos estos conceptos que definís, también llegar a aquellas que todavía están muy, muy sesgadas de este dominio que las aplaca totalmente. Entonces es súper fundamental también conocer y tener la posibilidad de llegar a estos talleres. ¿Hoy los estás dictando en algún otro espacio, en Prodemu? En estos momentos no, estoy trabajando con hombres y mujeres en radioteatro, y ahí estoy como más abocada al trabajo de la voz, a la expresión de la voz, que también uno manifiesta mucha represión, muchos temores a través del habla, de la comunicación, de la escucha. Así que en este momento estoy haciendo esos talleres de pintura, y a veces hago círculos de mujeres, donde ahí podemos conversar entre nosotras, y todo lo que hago es como a través del arte. Moverse, aunque sea moverse, bailar, cantar, sacar la voz, eso siempre lo voy aplicando. Y también el poner límites, porque también hay técnicas de teatro donde yo también ahí saco la voz y más fuerte y con más poder. Entonces, ¿Dónde lo estás desarrollando? Estoy en la clases de arte en la librería Cervantes, los días viernes y sábado. Hago también talleres particulares de música, y en Codegua estamos con los radioteatros. Bien, perfecto. Entonces pueden ubicarte en la librería Cervantes, en estos otros que son más particulares, donde pueden contactarte a través de redes sociales. Sí, de Liliana Sepúlveda Rosales. Ahí estoy en Facebook. Perfecto, porque también un poco conocer de estas herramientas y sentir ese llamado y el impulso de decir, ya, escribo, ya, voy y me inscribo y participo, también es, como hablábamos en esta parte de la entrevista donde te redescubriste, también uno siente en un momento de la vida ese redescubrimiento y el atreverse a accionar, ¿no es cierto? Claro, y ¿sabes qué? También hago talleres de manualidades, donde
siempre me he dado cuenta yo como que las manualidades están como una categoría más baja. Pero sabes que yo las valoro mucho, porque también es una expresión, es un nuevo desafío para la mujer, porque igual se enfrenta, es como la tela en blanco, por ejemplo. Ya veo, aunque sea una figura de yeso, no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ese proceso para ella, aunque sea, porque yo digo, puedes empezar por ahí, pero a lo mejor puedes llegar a pintar un cuadro. Y se van fascinadas porque dicen, o sea, fui capaz de hacer esto, nunca me imaginé en la vida. Y se van felices, aparte de eso de que es como muy terapéutico, porque está la convivencia, la participación con la otra persona. Entonces, hablan de los hijos, de comidas, pintando, es fascinante. Entonces, eso también yo lo valoro mucho porque es un comienzo, es también un descubrirse y un superarse. Exactamente. ¿Recordás alguna experiencia en particular en estos talleres que has encabezado que digas, es importante contarlo porque compartimos este tipo de vivencias y transformaciones y redescubrimientos? Sí, mira, tengo una alumna de que muy atemorizada porque mira, ahí en Prodemo te pasan un cuestionario y la primera pregunta es: ¿tú le pides permiso a tu marido? ¿Pides permiso para salir o para hacer cualquier actividad? Y por supuesto que sí, ella pedía permiso para todo. Y llegó un momento que dije, salí sin permiso. Entonces todas como que aplaudimos, así como, estás más grande, estás más libre o más empoderada, tomas tus propias decisiones. Y eso tú no puedes decir, pero ¿cómo le pides permiso a tu marido? Pero hay muchas mujeres que están bajo esa obediencia. Exactamente, y qué bueno es poder contarlo, qué bueno es poder traerlo a este espacio de libre expresión y que mujeres u hombres o niños o jóvenes o gente más grande pueda escuchar estas experiencias y también sentir ese llamado. Ojalá sirva para mover fibras interiores que hagan sentir esa importancia que tiene cada uno como protagonista de su propia vida, Claro, de sus propias decisiones derecho, y de que puede tener una vida maravillosa y plena, ¿no? Claro, y conversando las cosas, pues tampoco se va a salir ahí y no va a llegar, pero es mi derecho a compartir, a pasarlo bien, a crecer, a divertirme, y es un derecho básico. Lili, también has sido partícipe tuviste o tenés la disponibilidad de compartir con otros colegas a través de la agrupación de artistas visuales de O'Higgins. ¿Cómo fue ese aglutinamiento? ¿Cómo se trabaja para poner en relevancia también la actividad del artista visual, que muchas veces también dedicarse al arte es complejo por las dificultades de llegar a tener éxito, digamos, a ser reconocido, pero agruparse, aglutinarse también da fortalezas y aportes individuales hacia un colectivo. Sí, es un respaldo, porque lo primero, muchas veces te preguntan, ¿perteneces a una agrupación, a alguna institución, a quién representa? Entonces no estoy sola en este difícil mundo. Hay otros compañeros que son como yo, que también, en vez de estar a lo mejor yendo a la playa, están terminando un cuadro o preparando una exposición. Entonces es como una comunidad, como una comunidad de mucha afinidad y que tenemos intereses en comunes. Entonces eso ya es como muy gratificante. Y a veces, bueno, antes de la pandemia, organizamos exposiciones, ¿ya? Que se llamaban Convergencia, y nos dábamos una temática en común, y después el día de la inauguración era muy bonito ver qué hacía cada uno. Y ahí estaba nuevamente ese punto de encuentro y esa alegría de celebrar esto en común. Y nos reunimos, a veces compartimos un asado, pero lamentablemente después de la pandemia nos ha costado volver a fortalecer la agrupación. La pandemia hizo en muchos aspectos, quizá esto de la reunión social, el reunirse, el agruparse, también fue que nos acostumbramos a las nuevas tecnologías para poder comunicarnos, y muchas veces esas comunicaciones son absolutamente distintas al piel a piel, al cara a cara. Y ha apagado muchísimas
así como también prendió, apagó muchísimas iniciativas que llevaban al trabajo conjunto y al Justamente, desarrollo. sí, sí, todos siguen trabajando, pero estamos como cada uno, más con cada uno. Entonces tenemos que volver a activarnos en ese sentido y volver otra vez a crear juntos y a organizar otras actividades también. Bueno, en ese sentido, como vos decías, todo el abanico de posibilidades que abre el trabajar con colegas, el compartir sensaciones, el compartir momentos creativos también. Sí, y tener una proyección. La exposición es un gran estímulo para poder pintar y sobre todo sentir esta energía que estamos todos en esto. Y yo creo que en todo tipo de actividades pasó lo mismo con la pandemia, entonces también hay que dejar que decante esto, que es un proceso, tampoco lo podemos forzar. Y también tiene que ver directamente con el estado de ánimo y desde cada uno se reorganizó. Entonces hay que esperar. Te quiero preguntar, relacionado con esto de ser una agrupación de artistas visuales de O'Higgins, ¿cómo evalúan a lo largo del tiempo el apoyo de parte del gobierno, de los gobiernos regionales? Quizá un poco se ve más concreto a través de los municipios, con iniciativas culturales, pero ¿sentís que hace falta más trabajo cultural en la región para darles también impulso a ustedes como artistas y que no sea remar en el lodo? Mira, yo he notado un cambio bastante favorable. Hablo de todas las áreas. Tú ves la Casa de la Cultura, tiene mucha más actividad, tenemos el teatro regional. Nosotros expusimos como mujeres en la Universidad O'Higgins también, que ahí hay un hall, y están haciendo una galería específica para arte. Entonces encuentro yo que igual hay harto movimiento y tenemos Ministerio del Arte también. Entonces acercarnos, y esto también tiene mucho que ver con la autogestión, cómo yo me difundo, me muevo, cómo me proyecto. Entonces también tiene mucho que ver cómo yo me buscar los canales que existen para claro, poder usarlo. Y así todo tenemos más posibilidades que antes. Ahora yo no te voy a decir, bueno, están los proyectos Fondar, todas esas cosas. No te voy a decir que es fácil, pero por lo menos hay esperanza y hay posibilidades de hacerlo. Y justamente yo quiero hablarte de que en 1 de agosto voy a exponer en el Centro Cultural La Merced. Entonces estoy contenta porque también en mi propia proyección, mi desafío, y también el espacio es muy bonito. Entonces he estado 1 año trabajando en eso y estoy abocada en eso. Entonces yo creo que también depende de cada artista cómo sea proyectado. Bien, esta exposición que nos contás va a ameritar una nueva entrevista para saber de qué se trata. Porque aquí yo me salgo de la montaña. Ajá, y eso, adelantarnos un poquito hacia dónde va este trabajo que has hecho durante 1 año. Mira, todo parte de la pandemia justamente, de la necesidad de ver naturaleza. Y de alguna manera indirectamente empecé a hojear libros de pintores del siglo pasado. Y me encuentro con grandes paisajistas a nivel nacional, pero ya a nivel también internacional, y con grandes maestros formados en Europa. Entonces yo dije, aquí está la mejor lección. Y empecé a hacer estudios de esto, a hacer citas y inspiraciones también de estos grandes pintores. Así que eso, tiene que ver ya con verdes, con paisajes. Entonces se viene una gran propuesta de Liliana en el espacio cultural La Merced, ¿verdad? Sí, el 1 de agosto. El 1 de agosto, y nos vamos a preparar y esperar con ansias esa inauguración de la exposición. Gracias. Antes de terminar, quiero hablar también de una exposición que se inauguró hace poquitos días, que está en pleno desarrollo, que está abierta hasta el 17 de junio, también en el espacio cultural La Merced de Rancagua, y que está ligado con tu madre. Y tu madre la hemos mencionado tanto en esta entrevista, y estamos hablando de esta exposición Expresionismo en Perspectivas de Dinora Rosales, de la cual sos protagonista absoluta vos también, porque sos la curadora.
Queda grande el nombre. Lo que pasa es que, bueno, como es mi mamá, yo trabajé con Roberto Carreño, licenciado en arte, que me acompañó en esta tarea porque se necesita que bajar los cuadros, que moverlos, que limpiarlos, que transportarlos, que Roberto hizo la enmarcación porque algunos que estaban deteriorados. Entonces fue como adentrarnos en esto y un redescubrir cuadros que estaban por ahí en el último rincón y dijimos, ¿por qué no puede ir este? Por eso le pusimos en perspectivas, porque es una perspectiva al pasado también. Y estos cuadros son muy valiosos por el tiempo, porque justamente hay un pendón donde sale mi mamá pintando en Súbel y está haciendo el río Colla de Súbel. Porque ella también pintaba su entorno, mucho camarote, la montaña, el río, y tú ves ese cuadro y te transporta a sus años de estar en Súbel, al paisaje cordillerano y al estilo que tenía ella desde ese tiempo, que después lo cambió porque ella pintaba con óleo y con mucha pasta, mucha textura. Ya después con acrílico su pintura fue diferente, igual aplicando ciertas texturas. Pero entonces fue como un hallazgo de meterse en su taller y decir, oye, mira este cuadro, mira, esto no lo hemos mostrado. Porque el año, cuando ella se suponía que debería haber cumplido 100 años, hicimos una selección y estos casi no se vuelven a repetir en esta nueva exposición. Entonces, no digamos que son obras inéditas, pero que de alguna manera sí, que no han sido vistas con anterioridad. Claro, ¿verdad? ella en todo caso cada año hacía una serie nueva y tenía temáticas, y todas las temáticas están relacionadas con la identidad regional de acá de Rancagua, de los alrededores. Entonces también hicimos una selección que fuese representativa de la serie y especialmente retratos, porque era su fuerte. Bueno, eso es lo que podemos ver un poco en esta exposición, ligado en algunos momentos a lo natural, como este río de Colla, pero también muchos rostros que captan quizá un sentir, la inspiración que tenía tu madre en algún momento, pero también representando a rostros cotidianos, digamos. ¿Cómo podés conceptualizar esas obras de las cuales te encargaste de seleccionar y que hoy están expuestas en el Espacio Cultural La Merced? Bueno, porque estaban ahí a la mano, como te digo, las fuimos descubriendo. Y lo otro también de que los cuadros, los rostros son muy interesantes, son muy profundos, cada cuadro habla, cada cuadro es una persona, es un mundo. Y ella amaba mucho a su pueblo, amaba mucho a su gente. Y se detenía cuando salía a su querida población Esperanza a hablar con cada señora, conocer su mundo, escucharla, por sobre todo escucharla. Entonces yo creo que ella tenía esa capacidad, esa empatía y esa comprensión de entender a la gente. Y a veces el mismo jardinero que podía ir a la casa, ella como que captaba. Yo encuentro que tenía como una mirada más allá, como tipo rayos X, donde captaba esta esencia de la persona y después aparecía retratada. Y como es expresionista, entonces de una manera muy exagerada, incluso de repente se daba el gusto o el lujo de deformar este rostro para que fuera cada vez más expresivo y con mucha pasión, con mucha energía, con mucha intensidad. Entonces eso también la caracterizaba. Entonces yo creo que con esta misma intensidad ella era capaz de ver más allá. Exactamente, son obras, como decía recién, extraordinarias, y cuando uno se acerca a contemplar una exposición, obviamente cada persona va a tener una sensación, una interpretación diferente de acuerdo a su estado de ánimo, a lo que le causa la obra en sí misma, pero es realmente una experiencia de juego, como bien decís, con el color, y reconocer también aquellas representaciones que vemos en el lugar donde hemos crecido, en el lugar donde hemos visitado, quizá reconocer esa esencia que puede traspasar el artista desde sus sentimientos, su cabeza, sus manos y el lienzo.
Claro, y yo creo que también de la comunicación que ella le provocaba a este tipo de personas, porque yo creo que se sentía ella identificada con el ser chileno o chilena, porque me decía que sufrimos los chilenos, que entonces tú te subías a una micro y los rostros como cansados. Hay unos mineros justamente que representan a los mineros cansados de Súbel. Es como que, como te decía, como la capacidad de comprender todo no sé si es sufrimiento, dolor, pero lo que nos cuesta vivir. Porque no es fácil vivir. Siempre hay un costo emocional, físico, lo que sea. Entonces, eso le gustaba a ella mostrar. Y lo ha hecho de una manera fenomenal y excepcional. En estos procesos de seleccionar obras de tu madre, tanto en esta muestra como en la anterior de los 100 años y en tantas más, tenés que sumergirte nuevamente en la búsqueda de las obras, de los cuadros, de ver y quizás recordar alguna experiencia de cuando estaba sucediendo ese momento creativo, de ver a tu madre pintando esa obra, quizá te provoca una reinterpretación de haber visto la obra en otro momento de tu vida y haberla visto, por ejemplo, ahora en el momento de ser curadora de esta exposición. Sí, de todas maneras, porque uno ve con otros ojos ya el mismo tiempo, la ausencia de ella, porque nosotros estábamos acostumbrados a que ella, siempre sus talleres eran como muy cotidianos, en un rincón de la cocina, en la galería mientras veía a los nietos, muy cotidiano todo. Entonces a veces decía, ¿le gusta este? Ya nos hacía participar, y a toda la familia. Entonces sentir esa ausencia y verla como mujer y captar la mirada que ella tenía, esa sensibilidad social de, no sé, pues hay una florista ahí que tiene una pena terrible que uno la ve y te dan ganas de llorar. Entonces dice, hoy la capacidad de mi mamá para captar, para lograr haber hecho este cuadro, porque no es fácil, ¿no es cierto? Toda esa expresión viva. Hay una embarazada también ahí con un dolor, no sé, una mujer sola, así que quería, entonces te da para reflexionar, quería o no quería tener el hijo, o está enferma y tiene que cargar. Entonces es eso, admirarla y sentir su energía también, y de alguna manera su cariño. Todo lo que es la mamá, porque aparte de ser tu madre, es la artista. Entonces lograr ver esa artista. En esta selección en particular de esta exposición Expresionismo en Perspectivas, ¿sentiste una conexión especial mientras seleccionabas las obras con tu madre? Sí, de todas maneras. Es como eso, es como empezar a meterse en su mundo, pero con permiso, porque yo creo que de alguna manera también tengo una misión de hacerla como reconocimiento, reconocimiento, y me siento muy orgullosa, muy feliz de estar haciéndolo. Entonces también está esa comunicación de decir, mamá, sí, estoy haciendo algo por ti, porque yo sé que tú no quieres morir, yo sé que tú quieres permanecer. Sí, porque una persona que hacía una exposición con esos cuadros tan grandes, el último fue inmensamente grande, los formatos que usó, era puro regalo, era regalo para la humanidad, para la gente, de que vieran sus obras. Entonces, decir, qué rico que estoy haciendo esto por ti. Bueno, es una exposición extraordinaria, por eso la invitación también, quedan poquitos días hasta el 17 de junio para visitarla en el Espacio Cultural La Merced, en Cuevas con Estado de Rancagua, porque es una ocasión para sentir, para conectarse con la artista, con uno mismo, con las obras, con el color, con lo que representan las obras también. Quiero preguntarte, más allá de esta exposición, ¿tenés alguna obra favorita de tu madre, una con la que tenés una conexión o un sentimiento especial? Mira, o sea, hablar de una quizás es un poco difícil, ¿no? La florista, justamente, yo me acuerdo cuando ella la estaba haciendo, yo me puse a llorar, porque estaba pasando momentos difíciles yo conmigo, y me la regaló. Me gusta, me dijo, pero es una obra fuerte, o sea, que una obra que me toca. Yo creo que una de las más que me identificaron.
Y ahora sí, pues tengo otra mirada al verla. Ahora yo la veo desde afuera, felizmente. Pero yo creo que con todas las obras me pasa algo muy especial con sus obras. ¿Y qué sentís que tienen en común como artistas tu madre y vos? No sé, ella decía yo soy colorista, yo creo que me heredó eso, porque cuando, como te digo, yo estoy en esta fascinación de los colores, es puro agradecerle a ella y sentirla. Es una conexión que, como decíamos al inicio, parte desde la niñez y se va desarrollando. La conexión artística con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. Uno evalúa y tenés el privilegio de haber crecido en ese entorno y de poder seguir también compartiendo con nosotros tu arte, tu expresión interior, compartiéndola con cada uno de los que podemos ver con las obras de tu madre o con tus propias obras, esta sensibilidad especial. Lamentablemente se nos va terminando el tiempo de la entrevista, pero quiero invitarte a dialogar o a dirigirte directamente a quienes nos están viendo y invitarlos a esta autoexploración, a animarse a través de alguna expresión artística con toda esta sensibilidad que provoca. Y bueno, el mensaje lo tenés que dar vos, Lu, así que te invito a dirigirte a las personas que nos están viendo. De que nosotros somos seres creadores por naturaleza, como lo decía Víctor Jara. Somos seres hacedores. Desde que nos levantamos estamos decidiendo, estamos viendo qué vamos a comer, qué vamos a cocinar. Entonces no es un mundo lejano, es ordenarme quizás qué quiero hacer y hacerlo. No quedarse con esas ganas, porque muchas veces nosotros decimos, oh, que me gustaba tanto dibujar, oh, que me hubiese gustado haber sido artista o pintar. Siempre es el momento, siempre hay tiempo. Y como dije, puedes empezar con una manualidad, ya te estás enfrentando a un material, pero si vas a tener interés, eso se va encauzando con conocimientos, con técnicas, con trabajo, y lo vas a lograr. Así que no hay peros, porque todos somos creadores y tenemos la expresión, que la expresión es yo salgo afuera. ¿Y por qué tú no? Eso. Muchísimas gracias, Liliana Sepúlveda Rosales. Obviamente estar atentos a esta invitación para agosto, para el 1 de agosto, donde vamos a poder apreciar una nueva exposición de tus obras. Feliz de haber podido hacerte esta entrevista con todos estos conceptos, pero más que nada sentimientos compartidos y el aprendizaje también de esta creadora de barro, como te hemos definido en esta entrevista. Muchas gracias, María Cristina, muchas gracias al programa que nos abre estas puertas, porque nosotros somos personas que trabajamos en 4 paredes. Entonces, esto que la gente conozca lo que es un trabajo artístico es un trabajo de mucha constancia, de mucha rigurosidad, así es que es una gran acogida y que nos puedan conocer. Es un placer poder ser el canal entre un artista y también la gente que nos mira para llevar esto que es el arte, que forma parte de la cultura y que nos enriquece y de lo cual tenemos que aprender mucho más constantemente. Así que ha sido realmente un placer tenerte. Gracias, igualmente. Bueno, esta ha sido la entrevista con la artista visual Liliana Sepúlveda Rosales. Nosotros nos vamos a volver a encontrar muy prontito en la próxima entrega. Por eso les pedimos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen las notificaciones para estar atentos a un nuevo contenido y obviamente también en redes sociales, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias, nos reencontramos pronto.